A continuación voy a dejar con todos ustedes al señor Andrés Gómez Lobos, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Muy buenos días a todos. Quisiera partir felicitando a la Cámara Chilena de la Construcción y a su presidente Jorge Mas por organizar este evento que a mí me parece fundamental, muy importante, no solamente para Chile, sino para toda la región. También felicitar por la invitación a connotados invitados extranjeros, entre los que destacan el exalcalde de Londres, Ken Livingstone, entre otros. Y cuando hablamos de ciudad, estamos hablando no solamente de calidad de vida, no solamente de la zona donde vive la mayor parte de la población mundial, y en nuestro país más del 80% de la población vive en zona urbana, sino, como bien destacó el presidente Jorge Mas, en las ciudades donde se genera la mayor actividad económica. Existe mucha evidencia de que algo sucede en las ciudades que hace que seamos todos más productivos. Y eso es lo que en términos técnicos se denomina economía de aglomeración, y explica por qué existen ciudades y por qué existe una dinámica en que las ciudades siguen creciendo, se siguen fortaleciendo, y es muy difícil, sino casi imposible, revertir esa tendencia debido a que efectivamente en las ciudades pasan cosas que no pasan en poblaciones más pequeñas, que tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la especialización en el trabajo, tiene que ver con la diversificación de las oportunidades laborales, la competencia, la profundización de los mercados, que hacen que las ciudades sean necesarias para el desarrollo económico. Y permítanme acá hacer una analogía con lo que a mí más me convoca en un foro como esto, que es el tema de transporte, y es que si entendemos la ciudad como un ente biológico, como un organismo, el transporte, su infraestructura y los servicios de transporte serían las venas y la sangre de este organismo. Y esto significa que cuando una ciudad crece, necesita también crecer estas arterias, esta sangre, estos servicios que llegan a todo el organismo. Y cuando esa sangre o esas venas no funcionan adecuadamente, el organismo tampoco lo va a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tomar conciencia de que una ciudad solamente va a funcionar bien, va a ser próspera, va a ofrecer una buena calidad de vida cuando tenga sistemas de transporte adecuados y que funcionen eficientemente. Y aquí quisiera señalar que tenemos muchos desafíos por delante y quisiera justamente hacer una analogía con el caso de Londres, que dos de los invitados internacionales provienen de esa ciudad, uno el exalcalde, como ya mencioné, que creo que tenemos mucho que aprender de esa capital británica. En primer lugar, el tema de la gobernanza. Al igual que Londres a fines de los 90, no existía una autoridad elegida que rigiera la ciudad, un alcalde mayor en el caso de Londres, y no fue hasta el año 2000 con la elección justamente de Ken Livingstone en que tuvieron esa autoridad. Nosotros en Chile estamos trabajando en ese sentido con la ministra, mi colega, la ministra Zabal, el ministro Undurraga de Obras Públicas, el ministro de Bienes Nacionales. Tenemos una comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio donde coordinamos las acciones del gobierno, del Ejecutivo en torno a temas urbanos, entre otros. Pero es necesario avanzar hacia temas, hacia una institucionalidad más fuerte, y en ese sentido como gobierno estamos trabajando en una agenda de descentralización donde uno de los objetivos más importantes es la elección directa del intendente de cada región. Y en ese contexto, nuestro propósito es que los temas de transporte se transfieran al intendente de cada región, particularmente en la zona metropolitana. A futuro,
la Autoridad Metropolitana de Transporte, por así decirlo, va a estar dentro del gobierno regional con un intendente elegido. Creemos que esto es un paso muy importante, no solamente porque necesitamos una coordinación a nivel de metrópolis, sino que también cada vez en un caso como Santiago, Gran Concepción, Gran Valparaíso, la metrópoli ya va mucho más de las comunas directamente involucradas, sino que también involucran a las localidades aledañas y por lo tanto tener una autoridad regional a cargo de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas tiene mucho sentido. El caso de Santiago, ya Melipilla, Tiltil y otras localidades ya influyen en la ciudad y en los sistemas de transporte y por lo tanto una autoridad regional a cargo de estos temas nos parece adecuado. También es muy importante promocionar y darle prioridad al transporte público, generando la infraestructura para el transporte público. No solamente metro, estamos actualmente en el proceso más ambicioso de expansión de metro, 46 kilómetros de expansión de la red de metro, esto es más de un 40% de aumento de la red. Es muy importante, el metro se seguirá expandiendo, tendremos ya el próximo año el primer tren suburbano en Santiago, el Rancagua Express y el NOS Express, muy importante, pero también es importante priorizar la infraestructura para el transporte en superficie. No hay ciudad que haya resuelto los problemas de transporte solamente con infraestructura de alto estándar como metro o trenes, se requieren buses y se van a seguir requiriendo buses. Si uno ve la experiencia de Londres, donde tienen 4 veces más redes en términos de kilómetros que Santiago, igual tienen más buses y los buses llevan el doble de pasajeros que el metro. O sea, sigue siendo fundamental tener un sistema integrado con múltiples modos de transporte y en ese sentido lo que estamos haciendo en infraestructura de 40 kilómetros adicionales de vías exclusivas para buses es fundamental. También las vías exclusivas, los corredores, 40 kilómetros de corredores, 60 kilómetros de vías exclusivas y pistas solo buses. Eso es fundamental porque al final la velocidad de los buses es lo que determina su calidad. Los buses actualmente están siendo afectados muy negativamente por la congestión en superficie y eso afecta su atractivo como medio de transporte. También muy importante lo que estamos haciendo con los ACE2, esto es las mitigaciones de nuevas inversiones, la estamos centrando en transporte público. Eso es todas las mitigaciones que se les piden a los proyectos grandes, inmobiliarios y del comercio, es que hagan mitigaciones que favorezcan y potencien el transporte público, como pueden ser terminales, pueden ser infraestructura como corredores o otras medidas que favorezcan el sistema de transporte público. Muy importante estacionamiento, vamos a presentar pronto un proyecto de ley que también busca restringir los estacionamientos en la zona altamente congestionada. Nuevamente, tomando el ejemplo de Londres, en el centro de Londres no se puede construir un edificio con estacionamiento salvo para discapacitados. Creo que tenemos que aprender de esas lecciones, justamente porque lo que tenemos que hacer es fomentar el transporte público y disminuir el transporte privado, que es el que genera la congestión. En ciudades como París, el stock de autos privados está disminuyendo, de hecho los jóvenes ya no sacan licencia de conducir, tiene un sistema de transporte público y se fomenta un sistema de transporte público de tal forma de que no sea necesario tener los automóviles privados. Y finalmente, para terminar, quisiera señalar también otro caso interesante de Londres. Londres está en un proyecto muy ambicioso actualmente, el exalcalde podrá dar más detalles, que se llama Crossrail, que es un tren que cruza por debajo de Londres de oriente a poniente. Es un proyecto que tiene un presupuesto que con creces supera cualquier proyecto que hemos hecho en Chile, de 19.000 millones de dólares aproximadamente. Y parte de 40% de ese proyecto está siendo financiado con un impuesto especial a las propiedades comerciales sobre un cierto valor. Lo que quiero destacar con esto no es que estamos proponiendo algo similar en Chile. Lo que quiero destacar acá es que en esa ciudad el sector privado estaba muy de acuerdo con esto, porque saben que su ventaja competitiva como ciudad frente a otras capitales europeas está fundamentalmente basado en el transporte público y en la movilidad en la ciudad. Por lo tanto, yo lo invito especialmente ahora que estamos discutiendo un proyecto de ley de la ley de aporte,
que miremos estos mecanismos no como un impuesto, sino como una oportunidad para mejorar la ciudad, para mejorar la movilidad y de esa forma garantizar la prosperidad y la calidad de vida en nuestra zona urbana. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobos.